25, 30, 34, 30, 34, 0. Jefe. Escanéamelo a ver si es. Señorita, ha ganado el primer premio. 5 millones de dólares. No grite. Vaya a casa rápido. Guarde el billete en un lugar seguro. Es un premio grande. Tiene que cobrarlo en el Centro de Lotería de Bienestar. Mañana temprano, antes de las 8. Llegue al Centro de Lotería de Bienestar de la ciudad antes de las 8 ventanilla. 3. Use ropa oscura. No coja el autobús, coja un taxi. Recuerde, traiga su DNI original para cobrar. Las facturas médicas de mamá. Ya están cubiertas. Gracias, jefe. Hermana, mamá ha tenido un ataque al corazón de repente. El médico dice que necesita cirugía. Se necesita un depósito de $30,000. Envía el dinero rápido. Date prisa. ¿Cómo está mamá? Voy para allá ahora mismo. Envía el dinero primero. El hospital está esperando. Déjame llegar al hospital primero. Gestionaremos el dinero en persona. ¿Por qué no ha llegado esa chica todavía? Llevo 1 hora al teléfono. Eres su madre. ¿No debería venir corriendo lo primero? Baja la voz. No dejes que nadie oiga en el pasillo. Cuando llegue, me meteré en la cama y fingiré estar enferma. Tú sigue el juego. No empieces a gritarle. Este truco de fingir enfermedad siempre funciona. Tu hermana, esa chica, tiene el corazón más blando. La última vez que dije que me dolía la espalda, me dio 8,000 sin decir palabra. Esta vez diciendo que es enfermedad del corazón. Seguro que reunirá dinero de la noche a la mañana. ¿Esto la presionará demasiado? Ajá. Si no la presionamos, ¿cómo conseguiremos la entrada para tu casa? Tu hermana responde al amor duro, no a la dulzura. Fuiste demasiado duro la última vez. Lloró, relájate esta vez. No la acorrales. Llorar está bien. Una vez que llora, se le ablanda el corazón. Corazón blando significa que dará dinero. ¿No ha sido así todos estos años? Vale. Me estoy tumbando, Ming Ming. Vuelve a presionar a tu hermana. Haz que tu tono sea más urgente. Nunca les daré este dinero. Ja ja ja. Ja. Mamá, tú, ¿cómo te sientes? Ching. Mi corazón, me duele a punzadas. El médico dice que necesita cirugía. Costará $100,000. ¿Por qué has tardado tanto? Tu madre te ha cuidado todos estos años, te ha alimentado, vestido y pagado la universidad. Ahora está acostada en una cama de hospital, y tú has tardado 1 hora en llegar. ¿Acaso te importa esta familia? No culpes a tu padre, solo está preocupado. Tu padre, lo conoces bien, lengua afilada pero buen corazón. Esta enfermedad llegó de repente. El médico dice que no puede esperar. La cirugía hay que hacerla pronto. ¿Qué cirugía cuesta $100,000? ¿Por qué tantas preguntas? Tu madre necesita el dinero. Solo di si lo vas a dar o no. ¿Papá? Mamá. Yo. Realmente no tengo el dinero. ¿Que no tienes dinero? Ganas más de $8,000 al mes, y le dices a tu familia que no tienes dinero. ¿A quién quieres engañar? La última vez que te vi, tenías un teléfono nuevo. ¿Tienes dinero para un teléfono nuevo, pero no para el tratamiento de tu madre? Usé ese teléfono durante 4 años, y solo lo cambié después de romper la pantalla 3 veces. En cuanto a ti, esos zapatos que compraste el mes pasado costaron 2.300, ¿verdad? Eso era para ocasiones sociales. ¿Qué sabrá una mujer? Ching, debes tener algunos ahorros, ¿verdad? Has estado ahorrando desde pequeña. Mamá lo sabe. Mamá está enferma. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados y dejarla sin tratamiento? Mamá. A lo largo de los años, has estado enferma cada pocos días. Estancias en el hospital, medicinas, chequeos, los pagué todos.
Mis ahorros están completamente agotados. ¿Qué quieres decir? ¿Nos estás culpando por gastar tu dinero? Mantener a tus padres es tu deber, lo exige la ley. ¿Has estudiado durante tantos años y todavía no entiendes este principio básico? Papá, solo estoy exponiendo hechos. Estos últimos años, las facturas médicas de mamá, los costos de la reforma de la casa, y el año pasado, ese fondo de emergencia de 50.000 yuan. En total, le he dado a la familia al menos 150.000 yuan. Mi salario mensual es de 8.000 yuan. Después del alquiler y la comida, no puedo ahorrar mucho. ¿De quién es la culpa? Es tu propia culpa por no ser capaz. Si hubieras encontrado un novio rico, ¿serías tan tacaña? Sumin, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te graduaste? ¿Por qué me metes en esto? 2 años y 3 meses. ¿Has trabajado un solo día desde que te graduaste? ¿Has hecho algún trabajo a tiempo parcial? Mamá dijo que estás buscando trabajo. 2 años y todavía no has encontrado? Tu hermano es un hombre, a diferencia de ti. Un hombre necesita tiempo para iniciar una carrera y una familia. Necesita construirse. ¿Crees que todos son como tú, que encuentran cualquier empresa y se sientan en una oficina? Tu hermano en el futuro va a dirigir un gran negocio. Ja. Así que tomar dinero de mí es solo para que él se construya, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Siempre te hemos tratado a ti y a tu hermano igual. ¿Igual? Cuando estaba en mi último año de secundaria, llegaba a casa todos los días después de la escuela y tenía que cocinar para toda la familia. Sumin llegaba a casa y podía jugar videojuegos. Mi matrícula universitaria fue con préstamos estudiantiles. La matrícula de Sumin para su universidad de tercera categoría fue pagada por mí en mi primer año de trabajo. Mamá, tú dices que es igual, ¿cómo es igual? ¿Por qué sacar viejos rencores? Eres la hermana mayor. Cuidar de tu hermano es lo correcto. Además, eres una chica. Te casarás tarde o temprano. Te criamos. ¿Qué hay de malo en devolverle a la familia? Deja de perder palabras con ella. Su teléfono debe estar vinculado a una tarjeta bancaria. Tómalo y transfiere el dinero. No toques mis cosas. ¿Vas a darlo o no? No. A partir de hoy, de mí no recibirás ni un céntimo. Desagradecida. Te criamos. Ahora que tienes alas, ¿quieres volar? Si no pagas hoy, no vuelvas a poner un pie en esta casa. Te desheredaremos. Está bien. Entonces esta hija ingrata tuya no te servirá desde hoy. Ay, Dios, he criado a una enemiga. Si te atreves a irte, no vuelvas nunca en esta vida. Ah, Sukin, te lo digo, pon la mano en el corazón y pregúntate, ¿en qué te hemos fallado tu padre y yo? Cuando eras pequeña y tenías fiebre alta, te llevé a cuestas 3 kilómetros al hospital. Ahora somos viejos, llenos de achaques. Te pedimos un poco de dinero, y nos lo niegas. ¿Es que eres humana? Miren todos, miren. Esta es la buena hija que crié. Ahora que has triunfado, nos tiras como basura. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedes tratar a tu madre así? ¿Cómo pudo la familia tener una hija tan desagradecida? En 2019, mamá dijo que tenía una hernia de disco. Necesitaba ser hospitalizada, así que le transferí 8.000 dólares. En 2020, papá dijo que su bicicleta eléctrica atropelló a alguien. Quería arreglarlo en privado, así que le transferí 12.000 dólares. En 2021, Sumin dijo que necesitaba la matrícula. Le transferí 15.000 dólares. En 2022, mamá dijo que tenía problemas del corazón. Necesitaba un chequeo, así que le transferí 6.000 dólares. En 2023, transferí 20.000 para la reforma de la casa. A finales de 2023, mi hermano necesitaba un ordenador, así que le transferí 8.000 dólares. En 2024, mamá pidió suplementos nutricionales. También le transfiero 2.000 dólares cada mes. 6 años. 173.600 dólares. Estos son todos los registros que pude encontrar. Mamá, ¿dices que no me preocupo por ti? Quiero preguntar, ¿a quién le di todo este dinero? Lo sabes muy bien. No me niego a dar, es que ya no me queda dinero. Cuídense.
Hola, vengo a reclamar el premio. Primer premio, 5 millones de dólares. Sígame, por favor. Necesitamos verificar su información de identidad. Solo hay que seguir el proceso. Gracias. Señorita, ¿puedo ayudarla en algo? Quiero alquilar un apartamento de una habitación. Listo para mudarse. ¿Puedo firmar el contrato hoy? Hay un complejo de apartamentos recién entregado al este de la ciudad. Totalmente amueblado. Piscina climatizada cubierta. Aparcamiento subterráneo. Seguridad las 24 horas, $8,000 al mes por un dormitorio. Un mes de depósito y 3 meses de alquiler por adelantado. ¿Le gustaría ir a echar un vistazo? No hace falta. Firmemos el contrato directamente. ¿Estás segura? ¿No quiere ver el sitio primero? Estoy segura. Fírmelo ahora. A partir de hoy, voy a vivir para mí misma. Os digo. Esa estúpida no durará más de 3 días. La última vez que montó un numerito, solo aguantó una semana. Al final, obedientemente transfirió el dinero. Min, tu hermana parece muy enfadada esta vez. No es nada. Mierda. ¿Qué puede hacer aunque se enfade? En cuanto mi madre se hace la enferma, ella obedientemente suelta la pasta, funciona mejor que un cajero. En cuanto mi hermana envíe el dinero, me compraré un coche nuevo, el que os enseñé la última vez. $150,000 de entrada. Os llevaré a dar una vuelta en cuanto salga del concesionario. Ja ja ja. No os dejéis engañar por la educación de mi hermana. Tiene la cabeza como un colador. Cree que es el pilar de esta familia. Pero solo es un cajero. Se cree todo lo que le dicen sus padres. Se merece que le chupen la sangre toda la vida. Jaja. ¿Vivir a costa de los padres? Vivir a costa de una hermana es mucho mejor. Jaja. Xiao Su, ¿estás saliendo con alguien? Te ves muy bien. No. Acabo de mudarme a un nuevo lugar. Duermo mejor. ¿A quién buscas? No puedes irrumpir así. Ah, Señora, no pueden hacer esto. Esta es una zona de oficinas. Suching, sal de aquí. Desagradecida. ¿Escondiéndote aquí y viviendo a lo grande? ¿Acaso te importa si tu madre vive o muere? Te mudaste sin avisar a tu familia, y tu teléfono no funciona. Te lo digo, ¿crees que puedes huir y ya está? Tu madre tiene problemas del corazón. El médico dijo que necesita ser hospitalizada. Y no pagas ni un centavo. ¿Acaso eres humana? Todos, sean jueces. Su padre y yo trabajamos duro para pagarle la universidad. Ahora gana $7 u $8,000 al mes. Su madre está enferma en el hospital, y no da ni un centavo. Incluso ha bloqueado a toda la familia. ¿Qué clase de hija es esta? Hermana, mira en lo que se ha convertido nuestra madre. ¿Puedes ser tan despiadada? ¿No acabas de comprarte un móvil nuevo? Compra menos cosas. Los gastos médicos de mamá estarían cubiertos. Sumin, apaga el vídeo primero. ¿Qué? ¿Asustada? ¿Miedo de que la gente vea tu verdadera cara? ¿Miedo de que la gente vea lo que has hecho? No tengo miedo de que nadie lo vea. Pero sin mi consentimiento, grabar en el lugar de trabajo viola mis derechos de privacidad.
Si el departamento legal de la empresa decide investigar esto, la primera persona a la que perseguirán no soy yo, eres tú. Mi hija, a la que crié durante 26 años. Cuando eras pequeña y tenías fiebre, te llevé a cuestas durante 5 kilómetros. Se me ampollaron los pies y sangraban, ¿sabes? Ahora que tienes dinero, ¿no vas a pagar ni siquiera el tratamiento médico de tu madre? Eres tan despiadada. Eso es demasiado cruel. ¿No le va bien a Su Ching en el trabajo? ¿Qué está pasando? Xiao Su, ¿son estos tus familiares? Usted es el jefe, ¿verdad? Es el jefe de Su Ching, ¿no? Jefe, tiene que defendernos. Xiao Su, ¿qué pasa? ¿Papá? Dijiste que los gastos médicos de mamá. ¿Cuánto cuestan? $100,000. ¿Qué enfermedad específica? ¿Qué médico la vio? ¿Hay un diagnóstico? ¿Por qué haces tantas preguntas? Tu mamá tiene una enfermedad cardíaca. El médico dijo que necesita cirugía. ¿Das el dinero o no? Solo di que sí o que no. No puedes presentar un diagnóstico. No puedes presentar el recibo de pago. Ni siquiera puedes decir qué médico de qué departamento la vio claramente. Papá. Mamá ha estado hospitalizada al menos 10 veces a lo largo de los años. Ni una vez me has mostrado un diagnóstico. Cada vez que me llamas y dices una cantidad, tengo que enviar el dinero inmediatamente. Si no lo hago, soy una mala hija. Si no lo hago, soy una ingrata. El año pasado me dijiste mamá necesita gastos de nutrición y me pediste que transfiriera $2,000 cada mes. Después, los momentos de Sumin olvidó bloquearme. Lo vi conduciendo un coche nuevo con un pie de foto agradeciendo a mamá y papá por su apoyo. Papá. ¿Cuánto fue el pago inicial de ese coche? Deja tus tonterías aquí. Ese coche era mío. No me toques. Señor. Esto es una oficina. No es un lugar para resolver disputas familiares. Si tienen algo pueden hablar con Su Ching en privado. Pero por favor, no molesten el orden normal de la empresa. Si siguen armando un escándalo, tendré que llamar a seguridad para que los acompañen a la salida. Bien, eres increíble. Encontraste a un jefe que te respalde, y ahora le das la espalda a tus padres. Te lo digo. No importa a dónde vayas, sigues siendo de mi sangre. Si no das el dinero, voy a causar problemas todos los días. No creo que puedas soportarlo. Lo siento, señor Zhao. Por las molestias que le he causado a usted y a sus colegas. Esto es un asunto familiar. Yo me encargo. Mamá, si vuelves a la empresa a causar problemas, te llevaré a los tribunales y te haré devolver todo lo que tomaste. Hermana, no puedo soportar ver más. Todos estos años, ¿cuánto has dado a esta familia? Lo sé todo en mi corazón. La forma en que te tratan es demasiado. En realidad, hay algo que he querido decirte. Pero nunca tuve el valor de decirlo. Pero ahora siento que si no te lo digo te estaría haciendo un gran daño. ¿Cuándo estás libre? Quedemos. Oye. Hermana, ¿has esperado mucho? Acabo de llegar, ¿qué quieres tomar? Voy a pedir. No hace falta. Me iré después de decir esto. Temo que si no lo digo ahora, nunca tendré el valor de decirlo en mi vida. ¿Qué es exactamente? Adelante, te escucho. Hermana, ¿te acuerdas de ese examen que hiciste hace años? Sí, ¿qué pasa con eso? En aquel entonces, siempre pensaste. ¿Que no lo hiciste bien? Mi mamá dijo que tu nota no alcanzaba. Faltaban unos puntos. Hermana, no es que tu nota no alcanzara. ¿Qué dijiste? Tu nota sí alcanzaba. Lo oí con mis propios oídos. Aquel verano, tu tío y tu tía vinieron a cenar a casa. Después de unas copas, tu tía dijo, una hija debe quedarse cerca, irse lejos, trabajar mucho tiempo y el corazón se vuelve salvaje. Tu tío se reía a un lado, diciendo que era listo, que cambió tu solicitud en secreto, y se ahorró muchos problemas. Hermana, te digo la verdad. Yo era pequeña entonces, no entendía bien lo que significaba. Luego me di cuenta,
que estaban hablando de cambiar tu solicitud. El lugar al que podrías haber ido, lo comprobé, tu nota, era más que suficiente para entrar. Entonces, ¿no suspendí el examen? No estés triste, solo que no entraste en una universidad fuera de la provincia. No es para tanto. Podrás volver a casa los fines de semana. Mamá te cocinará cosas ricas. Si te ibas tan lejos, mamá te echaría de menos y no podría verte. No te preocupes. Mamá, de verdad di lo mejor de mí. Mamá lo sabe, mamá lo sabe. Nuestra Ching Ching es la más buena. En el futuro, busca un trabajo por aquí. Mamá podrá cuidarte unos años más. ¿No es genial? Mejor que irse lejos. Hermana, en ese momento, sentí que algo no cuadraba, así que lo grabé en secreto. Originalmente quería decírtelo, pero no me atreví. Mis padres también me dijeron que no me metiera. Luego, nunca lo mencionaste, pensé que lo sabías, pero que no querías indagar. Luego te vi, trabajando tan duro en tu empleo, enviando dinero a casa, y me di cuenta de que realmente no lo sabías. He guardado esta grabación durante años. Nunca la he borrado. ¿Podrías enviármela? Gracias, Xiao Wan. Después de todos estos años, eres la única que se atrevió a decirme la verdad. Hermana, ¿no estás enfadada conmigo, por haber tardado todos estos años en decírtelo? Que hablaras ya no fue fácil. Me vuelvo ahora. Cuídate en el camino de vuelta. Oh, Por fin has vuelto. Te mudaste sin avisar a la familia. ¿Acaso te importamos todavía? Si no fuera por el hijo de tu prima, Xiao Wang, que trabaja en una agencia inmobiliaria, no nos habríamos enterado de que te mudaste aquí. ¿Crees que puedes volar solo ahora, Hermana, este sitio está bien. Piscina climatizada, aparcamiento subterráneo, seguridad 24 horas. Debe ser de 8.000 al mes de alquiler, ¿verdad? ¿De dónde sacaste todo ese dinero? ¿cómo entraste? Hicimos que la administración del edificio abriera la puerta. Dije que soy tu mamá. Perdí las llaves. Así que nos la abrieron. ¿Qué? ¿Es un delito que entre en la casa de mi hija? Esta no es tu casa. Es mía. No me vengas con eso. Te estoy preguntando, ¿dónde conseguiste todo este dinero para alquilar un sitio como este? ¿Estás haciendo algo vergonzoso fuera? Me gané la lotería. 5 millones. ¿Qué? ¿Te ganaste la lotería? ¿5 millones? Entonces, ¿cuánto le das a la familia? 5 millones. Ching, ganaste mucho dinero. ¿Por qué no se lo dijiste a la familia? Tu mamá y tu papá todavía viven en esa casa de mierda. Tu hermano todavía no ha comprado una casa. Y tú te escondes aquí sola, viviendo la buena vida. ¿Dónde está el dinero? Sácalo ahora. No puedes vivir en esta casa, es demasiado cara, cancélala ahora mismo. No voy a cancelar la casa. Y no les voy a dar ni un centavo. ¿Qué dijiste? Mamá. Déjame preguntarte algo. ¿Por qué estás sacando cosas del pasado? Estamos hablando de que te ganaste la lotería. Dime la verdad. ¿Cambiaste mi solicitud de universidad? Hermana, ¿estás loca? ¿Qué cambio? De ninguna manera. ¿De qué estás hablando? Le estoy preguntando a mamá, no a ti. Ching, te vas tan lejos. ¿Quién te va a cuidar? Mamá no soporta dejarte ir.
Así que realmente lo cambiaste. Una chica como tú yéndose tan lejos. Y si pasa algo, ir a la escuela cerca. Mamá puede cuidarte. Después de que te gradúes, puedes encontrar un trabajo aquí en casa. ¿No sería genial? ¿Por qué no entiendes? ¿El esfuerzo de tu mamá? Basta. ¿Y qué si lo cambié? Eso fue hace años. ¿No te está yendo bien ahora? ¿Por qué lloras? Ahora estamos hablando de la lotería. Saca el dinero ahora. Papá, mamá también fingía, ¿verdad? ¿Importa si es real o no? Somos tu familia. Ganaste mucho, y le diste dinero a la familia. Es justo lo que deberías hacer, ¿no? Justo y correcto, ¿eh? Cambiaste mi solicitud de universidad. Me estafaste más de $100.000. Hasta viniste a mi empresa y armaste un escándalo. ¿Y ahora dices que es justo y correcto? Ah, ¿qué he hecho para merecer esto? Crié a un desagradecido. Ahora que tienes dinero, te diviertes. No te importa si tus padres viven o mueren. ¿Te quedas ahí viendo a mamá en el suelo? ¿Acaso eres humano? Mamá, levántate. El suelo está frío. No vayas a lastimarte la espalda. Luego me pedirás que pague las facturas médicas. Te lo digo por última vez. No voy a devolver esta casa. A partir de hoy, no les daré ni un centavo más. Si quieren armar un escándalo, adelante. Incluso pueden demandarme. No tengo miedo. Ahora, por favor, salgan. No quiero llamar a la policía, pero eso no significa que no lo haga. Les doy un minuto. Si no se van, llamaré al 911. Solo espera. Esa chica. Se ha pasado. ¿Sabes? Lo de la lotería. ¿Y si se lo inventó? Inventado, no se atrevería. Gana solo unos 8.000 al mes. Cuando alquilaba esa habitación pequeña, estaba muy preocupada por el costo. Pero ahora, una piscina climatizada, aparcamiento subterráneo, seguridad las 24 horas, y el alquiler es de 8.000 al mes. Firmó sin pestañear. Si no ganó la lotería, ¿de dónde sacó el dinero? Bueno, entonces lo que dijo debe ser verdad. $5 millones. 5 millones. 5 millones. Después de impuestos sigue siendo más de 4 millones. Ming Ming, podrías comprar una casa grande, 3 dormitorios y un salón, y un coche bonito. No tendrías que coger el autobús al trabajo. Te guardaré el resto, para cuando te cases. Ah. Tu padre y yo también necesitamos un sitio nuevo. Hemos vivido en este cuchitril durante 20 años. Es hora de que disfrutemos un poco de la vida. Asegúrate de conseguir el dinero primero. Esa chica está muy terca ahora. No dará ni un centavo. Cierto, tenemos que conseguir ese dinero rápido. No dejes que lo gaste todo. Esa chica, viviendo sola en un lugar tan bonito. 8.000 al mes, esos son 100.000 al año. Si lo gasta durante 2 años, se pierden 200.000. No, tenemos que pensar algo. Pero ahora está como una persona completamente diferente. Antes, cada vez que montábamos un escándalo, cedía enseguida. Pero hoy... Mamá se sentó en el suelo, y ella ni siquiera pestañeó. Exacto. Antes, cada vez que decía que andaba justa de dinero, ella lo transfería sin decir nada. ¿Por qué está tan dura esta vez? Con dinero, tiene agallas. Antes, no tenía dinero, así que se sentía insegura. Ahora tiene millones, claro que está dura. Tengo una idea. ¿Cuál es el plan?
Ahora tiene dinero, ¿no? ¿Quiere hacerse la dura? Pues que se haga la dura todo lo que quiera. Mamá, mañana grabas un vídeo. Di que estás enferma en el hospital. Tu hija se ha sacado la lotería. Y ya no le importas. Buscaré una cuenta de redes sociales y lo publicaré. Luego compro algo de tráfico. Que todo el mundo se entere. ¿Qué clase de persona es Suchin? ¿Funcionará? ¿Por qué no? Ahora mismo en Internet, la gente odia a este tipo de personas desagradecidas. En cuanto se destape, todo Internet la va a poner a parir. A ver si entonces puedes seguir haciéndose la dura. Si todavía le importa su reputación, tendrá que entregar el dinero obedientemente. Entonces no será que ella quiera darlo, sino que no le quedará más remedio. Ahora tiene trabajo. Ese tipo de personas temen perder la cara. Que pierda la cara lo suficiente, y veremos si aguanta. Vale, mañana voy a grabarlo. Lloraré de forma desgarradora, me vestiré con harapos, no creo que pueda seguir haciéndose la dura. Mamá, tómalo con calma. Con eso no basta. También necesito encontrar a unos grandes influencers que ayuden a compartir. Solo hay que gastar un poco de dinero. Primero, gastar unos miles para comprar tráfico. Que sepa lo que es perder más de lo que gana. Entonces lo haré mañana a primera hora. Antes de que se dé cuenta, vamos a agitar la opinión pública. Esta vez, veamos a dónde puede huir. ¿Qué está pasando? Xiaosu. ¿Tú? ¿Has visto las noticias? ¿Qué noticias? ¿Te lo crees? Tengo 55 años y un montón de enfermedades. Enfermedad del corazón. Presión arterial alta, diabetes. Tengo que tomar medicinas todos los días. Mi hija, Suching, ganó $5 millones en la lotería el mes pasado. No me ha dado ni un centavo. Incluso se mudó, consiguió una casa nueva, vive en un lujoso apartamento al este de la ciudad, $8,000 de alquiler al mes. Puede pagar $8,000 de alquiler, pero no puede pagar las facturas médicas de su madre. ¿Qué demonios? Ganó millones, y ni siquiera cuida de su propia madre. ¿Eso es humano? Esta hija ingrata debería ser expuesta y avergonzada públicamente. Si yo fuera su madre, la demandaría ante el tribunal. Ni un solo centavo menos de manutención. Mira lo lastimera que está esta madre, llorando. La hija vive en un apartamento de lujo, mientras la madre viste harapos. ¿Dónde está la justicia? Ni siquiera cuida de un padre gravemente enfermo. Gente así es basura, por mucho dinero que ganen. Xiaosu, ¿es verdad lo que está escrito arriba? Tu madre está realmente. Mi madre no está enferma. Ha estado fingiéndolo durante años. ¿Lo viste? Lo vi. En la empresa, todavía nadie ha venido a verme. Pero debes saber que esto se está volviendo viral. No está en el punto más alto, pero está subiendo. Nuestros socios y clientes podrían verlo. Señor Zhao, puedo explicarlo. Adelante.
Mi madre no está enferma. Fingió estar enferma durante 6 años, engañándome. Desde mi primer año de trabajo, cada vez que pide dinero, dice que está enferma. Lo comprobé, nunca ha estado hospitalizada. Nunca se ha operado. Este mes dijo que tuvo un infarto, que necesitaba 100.000 yuanes. No se los di. Así que vinieron a mi oficina a armar lío. También lo viste ayer. ¿Y lo de la lotería? Sí, gané la lotería, 5 millones de yuanes. Después de impuestos, 4.200.000 yuanes. Usé ese dinero para alquilar un piso nuevo. Quería un cambio de aires. No les di el dinero. Porque ya no quiero que me sigan engañando. No voy a opinar sobre tus asuntos familiares, pero la situación ahora es que eres tendencia en Internet, y la empresa se ha visto arrastrada. La gente en los comentarios ha investigado dónde trabajas. He oído que esta Suchin trabaja en la empresa X. Esta persona desagradecida, ¿cómo puede su empresa seguir contratándola? Boicoteemos también a esta empresa sinvergüenza. Cómplice. La empresa no te va a despedir solo por la opinión pública en Internet, pero tienes que solucionarlo rápido. Si sigue escalando, tendrá un mayor impacto en la empresa. Entonces ya no dependerá de mí. Señor Zhao, lo entiendo. Lo resolveré lo antes posible. No causaré problemas a la empresa. Puedes irte. Avísame si necesitas ayuda. Querías aplastarme con la opinión pública, ¿eh? El sabor de la opinión pública. Iniciando la transmisión en vivo. En vivo. Esta persona no tiene vergüenza. Tu mamá está tan enferma. ¿Y todavía estás transmitiendo? ¿Te costaría tanto gastar 5 millones en el tratamiento de tu mamá? Hola a todos, me llamo Suchin. Sé que la mayoría de ustedes entraron a esta transmisión porque vieron un video que publicó mi mamá, diciendo que su hija ganó una lotería de 5 millones y abandonó a sus padres enfermos. Estoy haciendo esta transmisión hoy. No para discutir. Ni para ganar simpatía. Solo quiero contarles a todos la verdad sobre esto. Estos son todos los registros de transferencias que hice a mi familia durante los 6 años de 2019 a 2024. Sumando un total de 173.600 yuanes. El motivo de cada transferencia está escrito en las notas. Pueden revisarlos uno por uno. Espera, ¿tanto? 6 años, 173.000. ¿Cuánto es su salario mensual después de todo? Esta nota dice gastos médicos y de matrícula. Todo pagado por ella. Estos 173.600 yuanes son casi todos mis ahorros de los últimos 6 años. Cada vez que mi mamá pedía dinero, decía que estaba enferma. Cada vez le creía. Cada vez transfería el dinero. Hasta el mes pasado, mi mamá dijo que había tenido otro ataque al corazón y necesitaba 100.000 yuanes para la cirugía. Corrí al hospital. En la puerta de la habitación los escuché riendo adentro. Diciendo que soy el mejor cajero automático. Fingen estar enfermos y envío dinero. Caray, ¿escuchaste eso en la puerta de la habitación? Eso es demasiado loco. Así que era fingir enfermedad. ¿Verdad? ¿Verdad? Me enteré hace poco que mi solicitud universitaria fue manipulada. Una hija debería ir a una universidad cercana. ¿Por qué ir tan lejos? Si te vas lejos, tu corazón se desviará. ¿Quién cuidará de la familia entonces? ¿Quién cuidará de tu hermano pequeño? Eres muy lista cambiando su solicitud en secreto. Te ahorraste muchos problemas. Cambiaron mi solicitud, me estafaron por $170.000 y ahora están difundiendo mentiras en línea. Hoy voy a hacer un directo no para ganar simpatía ni para pedirles que me devuelvan el dinero. Solo quiero decir a partir de hoy, no me dejaré engañar por ellos nunca más. Oh Dios mío, lo siento mucho por ella, eso es horrible. Ser engañada por sus propios padres así cambiando su solicitud, ¿cómo pudieron hacer algo así? Te apoyo, no les des dinero, están mintiendo.
La acabo de insultar. Sé que algunos dirán pase lo que pase son tus padres, deberías perdonarlos, pero quiero decir, el perdón requiere que la parte herida lo quiera, no que el que hiera lo exija. Les estoy contando todo esto hoy no para vengarme de nadie. Solo para que todos sepan la verdad. Grabé este video en un puesto de comida, todos pueden escuchar las palabras exactas de mi hermano. Déjame decirte, esa imbécil no durará 3 días en cuanto mamá finja estar enferma. Ella soltará la pasta felizmente mejor que un cajero automático. Una vez que mi hermana transfiera el dinero me compraré un coche nuevo de inmediato. Escuché estas palabras con mis propios oídos, ni una sola palabra de más. Todas las pruebas que tengo ahora, registros de transferencias, grabaciones, videos, lo he respaldado todo. Si mi familia sigue difundiendo mentiras en línea, tomaré acciones legales. Ese maldito video me engañó, lo estoy denunciando ahora mismo a Pasado, por tanto te apoyo para que los demandes. Esa cuenta de autocomunicación es solo un vertedero de rumores. Acabo de comprobar, borró el vídeo, el tema del momento ya está. Bajando todos, difundan la verdad. Gracias por escucharme. No pido nada más. Solo espero que los que están viendo este directo puedan ayudar a compartir la verdad para que no más personas se dejen engañar por ese vídeo falso. Meng Meng. Esa transmisión en vivo. ¿Cuánta gente la vio? Más de 80.000. 80.000. 80.000 personas lo vieron. Ahora es más que eso. Alguien grabó la transmisión y la subió a internet. Unos cuantos influencers importantes la compartieron. Los comentarios nos están insultando a todos. ¿Qué están diciendo? Que estamos estafando dinero. Que cambiamos sus solicitudes universitarias. Que difundimos rumores. Alguien incluso encontró mis cuentas de redes sociales. Todos me están insultando en los comentarios. ¿Qué hacemos? El teléfono no para de sonar. Son todos parientes llamando. No contestes. Solo te van a gritar. Se acabó, se acabó. Esto es todo. Todo está arruinado. Los vecinos lo saben. ¿Cómo voy a mirar a la cara a nadie? Deja de llorar. ¿De qué sirve llorar ahora? Bien jugado, Su Qing. Realmente fuiste y lo hiciste. Incluso te atreviste a hacerlo en vivo. Y lo contaste todo. ¿De qué sirve decir eso ahora? Date prisa y piensa en algo. Piensa en algo. ¿Qué más podemos pensar ahora? Las pruebas son irrefutables. Ya no importa lo que digamos. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a dejarlo pasar así? El dinero. Mamá, ¿puedes dejar de hablar de dinero? A nadie le importa el dinero ahora. Mira lo que dice la gente en internet. Mi nombre, mis fotos han sido expuestas todas. Esto. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto es culpa tuya. Señorita Su, ha preparado estos materiales muy a fondo. Abogado Chen, lo que quiero preguntar es, ¿el dinero que antes envié a mi familia, esos $173.600, puedo recuperarlo? Legalmente hablando, el dinero que usted le dio a su familia puede calificarse mayormente como basado en falsos pretextos. Regalos. Que su madre finja una enfermedad para obtener dinero constituye fraude. Los regalos pueden revocarse. Especialmente los gastos del hospital y los costos de cirugía que aparecen en los registros de transferencia tienen la evidencia más sólida. Combinado con las grabaciones, las probabilidades de ganar el caso son muy altas. ¿Cuánto tiempo llevará? El caso podría resolverse en 3 a 6 meses si va rápido, o hasta un año si va lento.
La ejecución después podría ser difícil. Necesita estar mentalmente preparada. Sugiero enviar una carta de abogado primero, para darles una oportunidad de enmendar. Si se niegan a devolverlo, presentaremos una demanda. De acuerdo, seguiré su consejo. La evidencia es concluyente. Lo más probable es que se pueda recuperar el dinero. Es solo cuestión de tiempo. Necesita ser paciente. Gracias, abogado Chen. Solo vaya a casa y espere el aviso. Por fin, esto está a punto de terminar. Sumin, ¿qué demonios? Di algo. ¿Dónde está el dinero? Jefe, dame unos días más. Seguro que lo consigo. Darte unos días más. Dijiste lo mismo el mes pasado. ¿Crees que soy un banco? ¿Cuántos debe exactamente? El capital es 100.000. Con intereses, son 3.200.000 en total. 3.200.000. Ming Ming, ¿estás loco? ¿Qué demonios has estado haciendo ahí fuera? ¿Quién iba a saber que se acumularía así? No sabía que llegaría a tanto. ¿Qué no sabías? Firmaste el contrato. Pusiste tu huella. Y ahora me dices que no sabías. Más de 3 millones. Solo danos unos días más. Ya encontraremos una solución. Te doy 3 días. 3.200.000, ni un céntimo menos. Si no puedes pagar, tu hijo perderá un brazo o una pierna. Jefe, tengo una idea. Mi hermana tiene dinero. Habéis visto los temas del momento, ¿verdad? Mi hermana ganó la lotería. 5 millones, es rica. Seguro que ella puede ayudarme a pagarlo. Tu hermana. ¿No cortó lazos con vosotros? Está por todo Internet. Tu hermana ya os bloqueó. ¿Ella te ayudará? Mi hermana tiene buen corazón. Solía ser la más tierna. Iré a rogarle. Seguro que me dará el dinero. Lo sé. ¿Dónde vive? Ese apartamento de lujo al este de la ciudad. Te llevaré allí. Iremos directamente y cogeremos el dinero. De acuerdo, guía el camino. Pero que quede claro desde ya. Si no conseguimos el dinero, puedes despedirte de tus piernas. Lo conseguiremos, seguro que sí. Ming Ming, deja de meterte en líos. Tu hermana ahora es una persona completamente diferente. No lo dará. Tendrá que hacerlo, quiera o no. Soy su propio hermano. Su dinero es mi dinero. Vamos, guía el camino. Sumin, ¿dónde está la tarjeta bancaria que mencionaste? ¿Dónde está el dinero? Busqué 2 horas. Nada, ni una maldita cosa. Jefe, de verdad no te mentí. Él debe tener una tarjeta bancaria. Quizás la lleva encima. Volverá. Espera a que vuelva. Espera a que vuelva. ¿Cuánto tiempo tengo que esperarlo? Me estás tomando el pelo. No, ni me atrevería. Jefe, él realmente tiene dinero. 5 millones. Mi hermana no me abandonará. Hermana, sálvame. Por favor, sálvame. Me van a matar a golpes. Hermana, solo pedí prestado 100.000 yuanes. Me exigen 3 millones. Págalo por mí. Tú tienes dinero. Ganaste 5 millones. Suéltame. Hermana, no puedes dejarme morir así. Soy tu propio hermano. Hola, necesito denunciar un delito. Alguien ha entrado en mi casa. Allanamiento. Espera, señorita, escúcheme. Esto no tiene nada que ver con nosotros. La dirección es edificio B, 1803, apartamentos East City. Sumin, me has tendido una trampa, maldito. Hermana, no puedes llamar a la policía. ¿Llamaste a la policía? Me van a matar a golpes. Esta es mi casa. No tenías mi permiso. Entraste y destrozaste mis cosas. Eso se llama allanamiento de morada. Ya he llamado a la policía.
Si no quieren explicárselo a la policía, váyanse ahora. Hermana, no puedes tratarme así. Soy tu propio hermano. Su-King, eres inhumana. Te arrepentirás de esto. Señorita Su, estos dos llegaron temprano esta mañana. Llevan casi 2 horas arrodillados aquí. Intentamos convencerlos, pero no se van. Insisten en verte. No pudimos detenerlos. Xinger. Mamá te lo suplica, por favor salva a tu hermano, lo van a matar a golpes. Ming Ming se estaba portando como un niño, sabe que se equivocó, ayúdale a pagar la deuda. 3.200.000 no es mucho para ti, ¿verdad? ¿Has ganado tanto dinero? Ten compasión de tu hermano, ten compasión de tu madre, ¿vale? Tu madre está de rodillas ante ti. Por tu madre que te dio a luz y te crió, ayuda a tu hermano. Mamá, ya te he dado oportunidades antes. Ching, mamá sabe que estás enfadada. Mamá cambió tu solicitud de universidad, pero lo hizo por tu bien. Mamá tenía miedo de que te acosaran si te ibas lejos. Mamá, ¿de verdad puedes quedarte de brazos cruzados? Es tu propio hermano. Es tu único hermano. ¿Ya terminaste? Te he dado muchas oportunidades. Cada vez que pedías dinero, lo daba. Cada vez que me mentías, te creía. Cada vez que me gritabas, lo aguantaba. Pero cambiaste mi solicitud. Arruinaste mi vida. ¿Alguna vez me preguntasteis si me dolía? Durante mis 4 años de universidad, no me disteis ni un céntimo para la matrícula. Trabajé y la pagué yo misma. Pagué mi matrícula y me mantuve sola. Después de graduarme, me pedíais dinero cada 2 por 3. Más de la mitad de mi sueldo mensual lo enviaba a casa. No podía permitirme comprar ropa. No podía permitirme comer fuera. Usé el mismo móvil durante 4 años. La pantalla se rompió 3 veces y aún así no pude reemplazarlo. ¿Y vosotros? Cogisteis mi dinero y le comprasteis un coche a Sumin. Le comprasteis un ordenador, le pagasteis la matrícula. Trabajaba horas extra hasta el amanecer. Llegaba a casa y ni siquiera tenía un vaso de agua caliente. Él estaba en el puesto de barbacoa, comiendo brochetas, bebiendo cerveza, llamándome cajero automático. Mamá. Te he dado oportunidades. Te di 6 años. 173.600, a partir de hoy. Ya no existe. Su-Ching, ¿de verdad vas a romper lazos con tu familia? Hace tiempo que no tengo familia. Su-Ching, ¿de verdad vas a abandonar a tu madre? Tú me abandonaste primero. Ja, ja. Estoy muy feliz por ti, Su. Pero te voy a extrañar mucho. Lee, no me voy para siempre. Todavía nos veremos en los viajes de negocios. No es lo mismo. Este traslado a la sede central es importante. Ahora serás directora. No tendrás tiempo para nosotras, las viejas colegas. Estás bromeando, Lee. Colegas, Su-Ching es transferida oficialmente a la sede central, como directora de marketing para el este de China. Este es el resultado de su duro trabajo durante todos estos años. Gracias a todos. De verdad, muchas gracias a todos. Su, en tu nuevo cargo, hazlo bien. Señor Zhao, gracias por su guía durante todos estos años. Sin usted, quizás no habría llegado tan lejos. Lo lograste por ti mismo. Solo fui un portero. Señor Zhao, todavía le debo por su mentoría. Bueno, entonces me voy a la sede central. ¿Va de viaje de negocios, señorita? Algo así, me mudo a otra ciudad por trabajo.
¡Qué bien! Los jóvenes deberían salir y explorar. Mi hija también vive fuera. Vuelve 1 o 2 veces al año. Siempre me trae regalos. Hermana, a Sumin le rompieron la pierna. El médico dice que incluso después de recuperarse, cojeará. La tía lo cuida en casa todos los días. Y la trata como a una sirvienta, grita y tira cosas. La tía no se atreve a decir nada. El tío ahora sale todos los días a recoger basura y chatarra para sobrevivir. Hermana. Sé que probablemente no quieres oír esto, pero aún así quiero decírtelo. Están en esta situación por su propia culpa. Se lo merecen. Hermana. Por fin puedes vivir para ti. Me alegro por ti.